Hacer lo mismo que otros harían cuando tienes hijos es entender que harías cualquier cosa por ellos, prácticamente cualquier cosa, y yo no soy diferente. Como médico titulado en la década de los 80, rara vez interactuaba con una computadora, aunque todo el personal administrativo en mi clínica privada usaba computadoras para realizar tareas clave. Yo nunca dejé los papeles y el bolígrafo. Mis dos hijos, Clara de 12 años y Nicolás de 14, son bastante hábiles con la computadora y con Internet, al igual que mi esposa, quien maneja todas las facturas en línea. A pesar de ser cirujano, no me considero muy competente en el uso de la computadora o del portátil, así que para resolver este asunto, le pedí a mi hijo que me enseñara lo básico en informática. Tengo que decir que tomar clases de computadora con él fue realmente entretenido. En las primeras lecciones, llegué a manejar con soltura las funciones más elementales del ordenador. Sin embargo, aún no habíamos explorado el uso de Internet. Tal vez ya lo habrás imaginado, pero yo no tenía cuenta en ninguna red social. Entonces, mi hijo planeó ayudarme a configurarlas y comentó que tener redes sociales me haría más conocido y me ayudaría a conseguir más pacientes. Y yo estaba dispuesto a hacer lo necesario para aumentar mi clientela. Con el tiempo, abrí una cuenta de Instagram, otra de Google, una de Facebook y también una de LinkedIn. Al principio fue emocionante reconectar con familiares y amigos en estas plataformas, pero pronto me aburrí de ellas y solo las utilicé con fines profesionales para mi clínica. Día a día, me fui familiarizando más con estas aplicaciones. Un día estaba usando el portátil de mi hijo mientras él estaba en la escuela, y apareció una notificación en el navegador. ¿Desea obtener más pacientes, doctor Maldonado? En ese entonces, yo desconocía mucho sobre los peligros en Internet y cómo la gente puede ser manipulada para hacer cosas inapropiadas. Por lo tanto, puedes imaginar lo emocionado que estaba al ver esa notificación personalizada. Hice clic en el enlace bajo el aviso, y de inmediato el navegador lanzó una advertencia que decía que aquel no era un sitio seguro, y que, si continuaba, estaría explorando la Deep Web. Yo no tenía idea de lo que significaba Deep Web, y para ser honesto, la promesa de conseguir más pacientes y publicidad me cegó. Así que hice clic en el enlace y me apareció un sitio web de aspecto elegante que solicitaba que completara un formulario con mis datos. No mucho después, recibí un correo. Una invitación a una fiesta que supuestamente me ayudaría a crear contactos, con la condición de asistir solo, sin acompañantes. Esto significaba que mi esposa, Mariana, no podría ir conmigo, aunque Janet siempre se aburre en mis reuniones médicas, por lo que lo tomé como una ventaja. La fiesta, o mejor dicho, la conferencia de contactos, sería en una semana. Preparé mi mejor traje y un montón de tarjetas de presentación. Estaba agradecido de haber iniciado en redes sociales y de haber aprendido a usar la computadora. De otro modo, esta oportunidad jamás habría llegado. Al llegar, noté que no era nada fuera de lo común, solo una fiesta de alto nivel, con abundante comida y alcohol. Por un momento pensé que se trataba de una broma, y que alguien se aprovechaba de mi poca educación digital. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a llegar algunas de las personas más conocidas de la ciudad, y me vi en una oportunidad ideal para establecer conexiones. Mientras disfrutaba de la comida y bebía ocasionalmente, la música se detuvo abruptamente, y todos los invitados despejaron la pista de baile. Un silencio inquietante llenó el salón, el tipo de silencio que solo encuentras en los funerales. Un grupo de entre 10 y 15 personas, todas vestidas con túnicas negras y sombreros altos y puntiagudos, caminó en fila hacia la pista de baile. Me pareció una escena muy extraña de la fiesta, ya que todos llevaban máscaras demoníacas que ocultaban su rostro, y cada máscara era más perturbadora que la anterior. Un pensamiento cruzó por mi mente. Mi hija Clara se habría aterrorizado al ver algo así. Mi atención se centró en la pista, donde había un bebé en el centro. Mi experiencia me decía que tenía apenas unos meses, menos de un año. Las luces estaban enfocadas en el bebé con tanta intensidad que deberían haberlo hecho llorar. Pero no vi a nadie que pareciera ser su padre o madre entre los presentes, ya que ningún progenitor en su sano juicio sometería a su hijo a luces tan fuertes. Sin embargo, nadie se acercó a rescatarlo. En su lugar, una de las figuras enmascaradas se posicionó junto al bebé y dijo algo en latín, o al menos eso supongo. Luego,
Las demás figuras comenzaron a trazar símbolos alrededor del bebé usando polvos de colores. Los llantos del niño eran lo único que se oía, junto con unos cánticos en latín de esos extraños encapuchados. Pronto, el líder sacó un cuchillo y cortó levemente la frente y el brazo del bebé. Desde mi asiento, noté que no era un corte profundo, pero aún así el niño gritó de dolor. Como médico, mi primer impulso fue ayudar, pero algo me obligó a permanecer sentado, al igual que al resto de los presentes. Después del supuesto ritual, los hombres enmascarados se acercaron a los asistentes. Uno de ellos se paró frente a mí y se presentó como Leonardo. Acto seguido, comenzó a recitarme datos sobre mi vida. Sentí como si hubiera investigado mis antecedentes antes de conocernos. «Viniste aquí para hacer contactos, ¿verdad, doctor? Maldonado? Pues bien, tenemos una oferta. Podemos asegurarte más pacientes de los que has tenido jamás, pero a cambio necesitamos que nos des a uno de tus hijos». El impacto en mi rostro debió ser evidente, pero Leonardo continuó rápidamente. No en el sentido físico. No vamos a llevarnos a tu hijo, solo necesitamos que prometas el alma de uno de ellos. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de lo ridículo que fue siquiera considerar algo así, pero en ese momento solo podía pensar en el éxito que le traería a mi clínica. Más pacientes significaban más dinero, lo que implicaba mejores vacaciones para mi familia. «De acuerdo, Leonardo, puedes tomar a mi hija Clara». «Perfecto, doctor Maldonado. Considera que el trato está hecho», dijo, y desapareció tan rápido como había llegado. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi esposa en la habitación de Clara, quien se había despertado gritando y con fiebre. Le di la medicina rápidamente y pronto se sintió mejor, o al menos eso pensamos. Pero las pesadillas continuaron y cada vez se intensificaron más. La salud de Clara comenzó a decaer, y tanto en la escuela como en su vida personal sufría. Me hablaba de monstruos en sus sueños que la atormentaban día y noche. Yo estaba perdiendo a mi hija frente a mis propios ojos. En el fondo sabía la causa, pero me negaba a admitirlo. Finalmente, una noche, Clara se despertó gritando con marcas de garras en la espalda, tan profundas que la piel estaba desgarrada. Fue entonces cuando le confesé todo a mi esposa. Ella, siendo religiosa, contactó a la iglesia, y al día siguiente vino un sacerdote, el padre Sebastián. Pronto confirmó mis sospechas. Alguien había lanzado una maldición sobre nuestra hija. Le conté toda la historia, y después de una bendición que dio alivio temporal a Clara, el padre Sebastián sugirió una ceremonia de purificación. Esto pareció liberarla, aunque el sacerdote nos recomendó dejar el país, ya que sospechaba que quienquiera que nos hizo esto podría volver a reclamar el pago. Vendí mi clínica y nuestra casa, y nos mudamos a un pequeño pueblo en España. Ahora vivimos alejados de la ciudad, sin las comodidades ni la prosperidad económica, y especialmente lejos de Internet y de la Deep Web. No puedo revelar demasiada información, pero trabajo para el gobierno del Reino Unido. Me asignaron la tarea de localizar a varias personas que habían desaparecido y que, según se informó, habían sido vistas en lo que se conoce como la Deep Web. Había oído hablar vagamente de este lugar antes, pero necesitaba investigar un poco más antes de sumergirme en ese mundo. Es un sitio donde los delincuentes pueden refugiarse, asesinos a sueldo, transmisiones en directo de homicidios, pornografía infantil, los rincones más oscuros del Internet. Era momento de comenzar. Encendí mi computadora y descargué el navegador Tor. No tuve problemas. Se instaló y comenzó a funcionar en cuestión de minutos. Gracias a mis investigaciones anteriores, sabía que la wiki oculta me llevaría a los sitios que necesitaba visitar. Las personas desaparecidas habían sido vistas en una página de tortura transmitida en vivo, y ese fue mi punto de partida. Lo que vi fue indescriptible. Presencié muchos actos atroces. Un video mostraba a alguien que había secuestrado a un hombre sin hogar, mientras el administrador del sitio web comentaba lo que querían que le hicieran. Le arrancaron los ojos, desfiguraron su rostro y le arrancaron la piel, todo mientras seguía vivo. Seguí buscando a un hombre de tez blanca, cabello castaño, ojos azules, aproximadamente de 1 metro con 84 centímetros de altura y 88 kilos de peso. Sabía que la experiencia no sería agradable. Vi al menos 3 personas, si no más, siendo brutalmente torturadas, violadas, mutiladas y asesinadas ante la cámara, hasta que encontré a uno que destacaba.
Un hombre de piel blanca, cabello castaño de 1,84 m, que aparentaba pesar unos 88 kilos. Tuve que soportar ver cómo lo torturaban y lo asesinaban durante 47 minutos angustiosos. Después de que lo mataron, algo mucho peor sucedió. Vi cómo el verdugo abría el pecho del hombre y extendía sus costillas y pulmones como si fueran alas. Ya había visto esto antes. El águila de sangre. El águila de sangre fue un método de ejecución utilizado por los vikingos, en el que se abrían las costillas de una persona desde la espalda y se sacaban los pulmones para que parecieran alas desplegadas. Este tipo de asesinato no es algo común. Al ver el video me di cuenta de que esto no era un simple acto de violencia al azar. Había un patrón, una conexión con una práctica ritual antigua. El culto del águila de sangre había regresado. El culto del águila de sangre era una organización de asesinos a sueldo que operaba globalmente, sacrificando víctimas en nombre del águila, a quien veneraban como su deidad. Sabía que estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía manejar. No tenía los recursos ni el entrenamiento necesario para desmantelar una organización criminal como esta. Ni siquiera tenía pruebas sólidas para presentar a mis superiores. Solo un video perturbador que había encontrado en la Deep Web. Necesitaba un descanso, algo de normalidad. Cerré el navegador tras salir del sitio. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Mi fondo de pantalla, esa imagen que tanto valoraba de mí en mi graduación, no podía más. Grité y apagué la computadora de inmediato. Pensé que un virus estaba detrás de todo esto, tal vez diseñado para asustar a quienes observaban esos horrores. Salí corriendo de mi oficina, pero oí mi computadora encenderse de nuevo. Estaba viva. Corrí de vuelta y miré horrorizado la pantalla. No había sangre ni nada grotesco, solo unas palabras en la pantalla. Mi nombre, seguido del ojo del águila, todo lo ve. ¿Cómo habían encendido mi computadora de manera remota? ¿Cómo sabían mi nombre? Salí corriendo de la casa, agarré mis llaves, cartera, teléfono y cualquier cosa que pudiera necesitar. Respiré profundamente, disfrutando del aire fresco. Caminé solo durante un buen rato intentando despejar mi mente. Todo parecía tan normal afuera, como si el terror de la Deep Web no pudiera alcanzarme en el mundo real. Me senté en un banco del parque y conversé con un anciano amable sobre el clima y consejos de carpintería. Por un momento olvidé lo que había pasado. Pero cuando regresé a casa, algo estaba terriblemente mal. La puerta principal estaba entreabierta. Eso era extraño, siempre la dejaba cerrada con llave. Entré y me disculpé en voz alta pensando que mi esposa había llegado del trabajo. «Lo siento, amor, tuve que salir a caminar, necesitaba despejarme», dije mientras subía las escaleras. Al llegar al dormitorio noté algo que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de sangre. Abrí la puerta y me encontré con la escena más aterradora que jamás habría podido imaginar. Toda la habitación estaba empapada en sangre. Lo que alguna vez fue el rostro de Jenny, mi esposa, estaba completamente destrozado, irreconocible. Su garganta había sido cortada múltiples veces. He visto la muerte antes, pero nada como esto. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Sus pulmones estaban extendidos sobre sus costillas, formando el símbolo del águila de sangre. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? Estaba abrumado por la ira, el miedo y una tristeza profunda, cuando una voz interrumpió mis pensamientos. Era una voz distorsionada que venía de mi computadora, que seguía encendida en la oficina. Miré la pantalla y vi un rostro con una máscara en blanco y negro ligeramente pixelado. Grité, «¿Qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Qué demonios eres?» La voz respondió, «Somos el águila de sangre. Matamos bajo su mandato. No nos detengas, no lo intentes. No nos busques o tú y los tuyos sufrirán. El águila todo lo ve y puede hacer cosas terribles». Estaba paralizado, incapaz de hablar, sintiéndome completamente responsable de haber traído esta maldición a nuestras vidas. No quería saber más. Solo quería huir de todo esto. Tomé una decisión. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Investigaron y concluyeron que había sido un suicidio. No lo podía creer. Pasaron semanas, pero seguía atormentado por lo ocurrido. No podía seguir viviendo allí, así que decidí dejar todo atrás. Reservé un vuelo a Canadá, donde teníamos una pequeña cabaña de madera. Empaqué mi escopeta de confianza y todo el dinero que tenía en dólares canadienses. Abandoné mi vida y renuncié a mi trabajo. Nunca más quise saber de la Deep Web, ni de nada relacionado con ella.
Ahora llevo una vida relativamente tranquila. La terapia me ayudó a recuperarme y soy feliz, al menos en la medida de lo posible. Han pasado años y me siento seguro, casi. Sin embargo, que esto sirva como advertencia para todos. El águila todo lo ve. Si decides buscarla o intentar detenerla, adelante. Pero yo no pagaré por tu funeral, ni por lo que quede de tu cuerpo mutilado. Esta experiencia me ocurrió en la Deep Web, y casi pierdo la vida por ingresar en ella. Permíteme explicarlo. Estaba en la preparatoria en ese entonces, en mi segundo año, y apenas tenía amigos. Solo tenía un compañero en ese momento, que cursaba el tercer año. Lo llamaremos Gabriel. Gabriel era uno de esos chicos que se metían en cosas turbias como las drogas, y fue él quien me habló acerca de la Deep Web, mencionando cómo se podían comprar armas ilegales, drogas y productos robados de diversas compañías. Quise ver de qué se trataba todo ese tema de la Deep Web, así que cuando llegué a casa le envié un mensaje de texto a Gabriel para que me dijera cómo ingresar. Me explicó que debía descargar un navegador llamado Tor para acceder a ella. Así que encendí mi computadora y descargué Tor. Tras configurar algunas cosas más, finalmente estaba dentro de la Deep Web. Gabriel me dijo que debía hacer clic en enlaces sospechosos para adentrarme más. Después de configurar Tor, terminé en un sitio conocido como la Wiki Oculta. Había categorías como drogas, contenido para adultos, pornografía, documentos, etc. Hice clic en documentos, y apareció una lista de enlaces a una variedad de páginas que, la verdad, no me interesaban. Gabriel ya me había advertido acerca de la pornografía ilegal y los asesinatos que podías encontrar en la Deep Web, así que traté de mantenerme lejos de todo eso, ya que me parecía repugnante y enfermizo. Seguí navegando y haciendo clic en diferentes enlaces, hasta que encontré una página llamada Ayuda a Alicia. Sabía que probablemente era peligrosa solo por el nombre, pero al mismo tiempo tenía curiosidad por ver qué había más allá de la primera página. Hice clic en la sección de fotos y videos de ese sitio, y realmente desearía no haberlo hecho. Lo que vi es algo que nunca podré borrar de mi mente. Había al menos cientos de imágenes de personas siendo torturadas y sufriendo cosas horribles que nadie debería experimentar. No quiero ni entrar en detalles de lo que vi en esas imágenes. Poco después, apareció una pequeña ventana de chat en mi pantalla que decía: ¿te gustó lo que viste? Escribí de vuelta diciendo que esas personas no eran humanas y que informaría esto a las autoridades de inmediato. Probablemente ese fue el error más grande de mi vida, porque no pasaron ni 10 segundos antes de que me respondieran. Está bien, nos veremos en esta dirección. Miré la dirección y me resultaba familiar. Entonces me di cuenta de algo aterrador. Era mi dirección. En ese momento entré en pánico. Cerré la ventana. Eliminé el navegador Tor y borré todo de mi computadora. Unas horas después me calmé y me olvidé de lo ocurrido. Continué con mi vida, yendo a la escuela, jugando videojuegos, viendo películas, cosas de rutina. Aproximadamente una semana más tarde, mis padres salieron a cenar y me dejaron solo en casa. Terminé mi tarea y me puse a jugar videojuegos en mi habitación. Mientras jugaba, creí escuchar algo. Bajé el volumen, pero no oí nada. Pensé que tal vez solo me lo estaba imaginando. Así que volví a jugar. No pasaron ni 5 segundos cuando sentí una mano agarrándome la pierna. Me asusté y corrí hacia la puerta principal, pero había un hombre con una máscara bloqueando la salida de mi habitación. Había 5 personas en total rodeándome. Ten en cuenta que soy un tipo bastante grande, mido 1,94, pero no podía enfrentarme a 5 personas al mismo tiempo. Con voz temblorosa les pregunté qué querían de mí. El hombre que bloqueaba la puerta se acercó y dijo: «Recuerda, te dijimos que nos veríamos en tu dirección». Al principio no entendía de qué hablaba, pero luego me di cuenta de que era el sitio en la Deep Web. El hombre que estaba en la puerta dijo: «Atrápenlo». Me atacaron, me ataron las manos con cuerdas y me cubrieron la boca con cinta adhesiva. Luego me llevaron afuera hasta una camioneta. En ese momento supe lo que iba a pasar. Iba a aparecer en ese sitio por haberlos enfrentado. Entonces sucedió algo que fue, sin duda, un regalo divino. Escuché sirenas en la distancia, acercándose a mi casa. Los hombres me soltaron, corrieron hacia la camioneta y se fueron rápidamente. Un minuto después, la policía llegó y me calmó. Les conté todo lo que había sucedido, y mis padres llegaron poco después.
Resulta que mi vecino vio la camioneta blanca estacionada en la entrada de mi casa y se puso sospechoso, así que llamó a la policía. En resumen, los policías nunca encontraron a esos tipos, y eso todavía me atormenta hasta el día de hoy. Nos mudamos fuera del estado, y no quiero volver a tener nada que ver con la Deep Web. No ha pasado nada desde entonces, y espero que nunca vuelva a suceder. Por favor, por el amor de Dios, no cometas el mismo error que yo y mantente alejado de la Deep Web. Siempre he detestado ir al parque. No es porque no me agrade la naturaleza ni nada por el estilo, sino porque no puedo soportar ver a las personas jugando con sus mascotas. Simplemente me provoca náuseas. Sé que probablemente te estés preguntando por qué alguien detestaría ver a adorables perros y gatos, pero después de escuchar esta experiencia macabra, tú también dejarás de ver a los animales de la misma forma. Me llamo Claudia, y esta terrible experiencia ocurrió hace 6 años. En ese entonces tenía 21 años y acababa de terminar la universidad. Era un jueves, y fui al supermercado frente a mi apartamento a comprar algunos alimentos. Apenas tenía dinero, así que compré muy pocas cosas. Cuando llegué al mostrador, el cajero, Carlos, me miró fijamente. No éramos amigos, pero nos conocíamos porque vivía cerca. Al dejar las pocas cosas que había comprado, me observó y dijo: «No quiero entrometerme, Claudia, pero parece que estás corta de dinero». No respondí porque me daba mucha vergüenza. Entonces él me miró con ojos amables y dijo: «No tienes por qué sentirte mal, Claudia. Si te interesa, podría tener un trabajo para ti». Escuchar la oferta despertó mi interés, así que le pregunté qué tendría que hacer y cuánto pagaban. Carlos respondió: «Podemos hablar sobre lo que tendrás que hacer más tarde. En cuanto al pago». Acto seguido sacó un fajo de billetes y me entregó 20,000 pesos. Me quedé perpleja, ya que hacía mucho que no veía tanto dinero. Entonces continuó: «Piensa en esto como un adelanto, pero recuerda, con un pago como este, el trabajo es bastante especial». Después me pidió mi número para darme más detalles. Pasó una semana antes de que supiera algo de Carlos. Para ese momento, ya había gastado 7,000 de los 20,000 pesos. Así que sabía que tenía que aceptar el trabajo, aunque asumí que sería algo sencillo como limpiar el supermercado. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Carlos que decía: «¿Lista para saber de qué se trata el trabajo?». Recuerdo que respondí: «Es bastante tarde, pero claro». Fue entonces cuando me dijo que descargara algo llamado Tor Browser. Estaba confundida, pero seguí sus instrucciones. Después de instalarlo, me envió un enlace y me escribió: «No sé si has oído hablar de la Deep Web, Claudia, pero este es un enlace que te llevará allí». Continuó: «Este enlace te llevará a un sitio web donde podrás ver videos de mujeres comiendo. Piénsalo como ASMR, pero con un toque más serio». Finalmente me envió un último mensaje: «Esto es solo para prepararte para lo que tendrás que hacer. Y recuerda, tanto dinero no viene fácil, empiezas la próxima semana». Con eso se desconectó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba actuando de una manera muy extraña. Cuando hice clic en el enlace, lo entendí todo. El enlace me llevó a un sitio llamado Todo Natural. Lo primero que vi fue un eslogan que decía: «Bienvenido, verdadero comensal». Para ver el contenido me pidieron que pagara $100, lo cual hice. Cuando la página finalmente se cargó, mostró videos de mujeres comiendo animales crudos. El primer video mostraba a un hombre corpulento sosteniendo una jaula llena de gatitos. Podía oír a los animales gimiendo de miedo. Una mujer se sentó en una silla, con una enferma sonrisa en su rostro. Su dentadura podrida estaba manchada de sangre, y parecía estar muy enferma. Su piel estaba pálida y febril. El hombre tomó uno de los gatitos y, con sus enormes manos, lo destrozó. Todo ocurrió tan rápido que no se escuchó un solo chillido. Luego lanzó el pequeño cadáver a la mujer, quien comenzó a devorarlo crudo. La escena era como de otro mundo. Mientras masticaba, podía ver los pequeños órganos del gatito saliendo de su boca cubierta de sangre. No pasó mucho tiempo antes de que no quedara nada. Vomité inmediatamente. El ruido llamó la atención de mi vecino, quien tocó a mi puerta preguntando: «Claudia, ¿estás bien?». No quería que supiera lo que había pasado, así que respondí rápidamente: «Estoy bien, solo pensé que vi algo. Esa noche no pude dormir». Finalmente entendí por qué Carlos no me había explicado el trabajo antes de pagarme. Más de 15 millones de personas pagaban para ver esos horribles videos.
Sabía que había cometido un error. No podía devolver el dinero, pero tampoco podía hacer ese trabajo. Al día siguiente, decidí evitar a Carlos y al supermercado. Después de una semana pensé que había escapado, pero esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, 2 hombres corpulentos me atacaron. Lo último que recuerdo es que me pusieron un pañuelo blanco en la nariz. Me desperté frente a una cámara rodeada de luces brillantes que me cegaban. Un hombre enorme entró, y al verlo, supe que era el mismo hombre de los horribles videos. Poco después entró Carlos con una sonrisa enfermiza y dijo: «¿Por qué evitas mis llamadas, Claudia?» «No fue mi intención, no puedo hacer esto». Mi voz tembló mientras intentaba mantener la calma. «¿Entonces tienes mi dinero?», preguntó él con frialdad. El miedo me invadió, ya había gastado la mitad. Sin pensar dije lo primero que se me ocurrió: «No, pero te lo devolveré, lo prometo. Por favor, solo déjame ir». «Me temo que no podemos hacer eso». Su tono se endureció. «Entonces, ¿qué vas a hacerme? No quiero comer las entrañas de los animales, es repugnante», grité desesperada. «¿Repugnante?», vociferó antes de darme una fuerte bofetada en la cara. «Somos verdaderos comensales. Como los leones, comemos de la manera correcta, directamente de la naturaleza. No dejamos que nuestras comidas se contaminen con el calor. Lo mantenemos todo natural». Cuando terminó de hablar, pregunté con voz entrecortada: «¿Entonces ustedes son caníbales?». Fue entonces cuando me golpeó nuevamente y exclamó: «No nos compares con caníbales, estúpida. Yo y los 15 millones de personas que ven estos videos somos mucho más que eso. Estamos iluminados. Somos verdaderos comensales». Guardé silencio, aterrorizada de que volviera a golpearme. Luego hizo un gesto al hombre corpulento que estaba de pie en la esquina de la habitación. «Iván, es hora de comenzar». El hombre enorme levantó una jaula y supe que esos serían mis últimos momentos de cordura esa noche. Desde el interior de la jaula se escuchaban chillidos desesperados. Cuando la acercaron vi que era una enorme rata de alcantarilla. El animal luchaba, pero era inútil. El hombre lo desgarró con sus manos. No tardó mucho en romperla en 2. Se acercó con el cadáver y, aunque intenté correr, me di cuenta de que estaba atada. Finalmente, llegó hasta mí e intentó forzar el cadáver en mi garganta. Grité y me resistí con todas mis fuerzas, lo que provocó que me golpeara nuevamente. Mi visión comenzó a nublarse mientras me abrían la boca a la fuerza y me obligaban a tragar el cadáver peludo. No hay palabras para describir lo que sentí. Era como si estuviera saboreando el mismísimo infierno, mientras pequeños órganos rodaban por mi garganta. Comencé a vomitar profusamente, pero eso no los detuvo. Simplemente continuaron. Tomó 30 horrendos minutos para que terminaran, y cuando lo hicieron, simplemente me quedé allí, inmóvil, en completo silencio. Había perdido toda voluntad de luchar. Me desataron y me llevaron a una pequeña habitación donde me dejaron encerrada. Vomité durante toda la noche, y allí permanecí, cubierta de mi propio vómito. Cada noche, durante la siguiente semana, me llevaban a comer otro animal. Desde perezosos hasta cachorros y pequeños pájaros, cada experiencia era más espantosa que la anterior. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme enferma. Fue un viernes, o al menos eso creía, cuando empecé a escuchar ruidos fuertes afuera seguidos de gritos. «¡Es la policía!». La esperanza llenó mi corazón. Estaba a punto de gritar: «¡Estoy aquí!», cuando comencé a convulsionar. Lo último que recuerdo fue estar rodeada de policías mientras perdía el conocimiento. Cuando desperté estaba en el hospital. A mi lado estaban mi madre, un doctor y mi vecino, todos de pie alrededor de la cama. El doctor me explicó lo afortunada que había sido, ya que encontraron bacterias extremadamente dañinas como salmonela y listeria en mi sistema, ambas provenientes de carne cruda. Le pregunté a mi madre cómo la policía me había encontrado, y ella respondió que mi vecino, el señor Mateo, había notado mi ausencia y alertado a las autoridades. Gracias a eso pudieron rastrear mi teléfono. Le agradecí a Mateo por salvarme la vida. Más tarde, unos policías entraron a la habitación y me hicieron preguntas. Les conté todo lo que sabía. Me dijeron que había tenido suerte, ya que encontraron a más de 70 mujeres en el almacén, y la mitad de ellas estaban muertas. El caso seguía en curso, pero supe en ese momento que no había mucho que pudieran hacer.
Más de 15 millones de personas eran verdaderos comensales, y nadie podía cambiar eso. Han pasado 6 años desde aquel incidente. Me mudé de nuevo con mi madre, pero a pesar de la terapia, nada ha podido borrar el trauma. Apenas puedo comer y lo hago solo cuando es absolutamente necesario. Tampoco puedo ver a los animales de la misma manera. Mientras otros ven belleza y ternura en los perros y gatos, todo lo que yo veo son sus entrañas. Entrar en la Deep Web fue uno de los errores más absurdos que he cometido. La Deep Web es el hogar de todo tipo de cosas inquietantes, como drogas, pornografía extrema, servicios de asesinato por encargo y tortura. Primero escuché sobre ella por mi primo. Me habló de todas las cosas horribles que había visto allí. Por supuesto, no le creí ni una palabra y realmente no me importó. Me sonaba completamente falso. Hace poco volví a hablar con mi primo sobre el tema, y me dijo qué hacer y qué no hacer en la Deep Web. Me aconsejó que evitara todo contenido ilegal, como la pornografía infantil y cosas similares. También me dio algunas recomendaciones importantes sobre lo que no debía hacer. Primero, no hacer clic en enlaces sospechosos. Segundo, nunca usar una computadora con Windows para acceder a la Deep Web. Tercero, jamás comprar nada en la Deep Web. Y cuarto, no confiar en nadie ni en nada. De todas formas, encendí mi computadora y descargué Tor, un navegador especial para acceder a la Deep Web. En cuestión de minutos ya estaba explorando la Deep Web, revisando enlaces y páginas. No era nada demasiado oscuro al principio, solo algunos foros y sitios relacionados con drogas. En general era aburrido, y como no me interesaban las drogas, seguí adelante. Entonces encontré un enlace que resaltaba en rojo. Todos los demás eran de color azul. Por curiosidad hice clic en el enlace rojo que me llevó a un sitio llamado No hay escapatoria. El sitio trataba básicamente de experimentos humanos. Vi un video donde una mujer estaba desnuda y atada a una silla. La mujer parecía hambrienta, agotada, estresada y sedienta. Había un cronómetro en la pantalla que marcaba 3 días, 6 horas y 48 minutos. Al principio no lo entendí, pero luego me di cuenta de que indicaba cuánto tiempo había estado la mujer allí. Me sentí perturbado y cerré la página. Me fui al teléfono y me puse a jugar Minecraft durante más o menos media hora. Luego recibí una llamada desde un número desconocido. Pensé que tal vez era alguien que conocía, quizás una broma, o alguien que se había confundido de número. Contesté y escuché una voz. Era un hombre, pero no lo reconocí. La voz me dijo: «Hola, Diego. ¿Te gustó lo que viste?». Dijo mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo consiguió mi número de teléfono? Colgué de inmediato y volví a la computadora. Sabía exactamente a qué se refería. Borré el navegador Tor y eliminé todo de mi computadora. Nunca volví a entrar en la Deep Web. Ir a la biblioteca es el único refugio que tengo del caos que reina en mi hogar. El nuevo compañero sentimental de mi madre es un verdadero incompetente y no pierde oportunidad para criticarme a cada paso. También es algo hostil con ella. No la maltrata físicamente, pero definitivamente no tiene tacto con las palabras que le dice. Ojalá pudiera echarlo de la casa de una patada, pero simplemente no tiene la fortaleza para vivir sin un hombre en su vida. La biblioteca está tranquila esta tarde. El personal ya está acostumbrado a mi presencia, y la conexión gratuita a Internet me permite avanzar en mis tareas escolares mientras navego por la web. Una de las cosas que me encanta de esta biblioteca en nuestra pequeña ciudad es que no cuentan con muchos recursos ni experiencia para implementar una red segura. Esto me da la libertad de acceder a sitios web que probablemente estarían restringidos en lugares más modernos o avanzados tecnológicamente. He descubierto que incluso puedo conectarme a la red utilizando una VPN, un servidor privado que oculta mis actividades y protege mi identidad de cualquier persona curiosa. No es que esté haciendo algo ilegal, pero disfruto explorar la Deep Web. Es un espacio donde prefiero que nadie sepa de mi participación. En este momento estoy usando el buscador Tor para investigar sitios web relacionados con inventos que no se han hecho públicos. La mayoría de estos descubrimientos son cosas que las autoridades probablemente cerrarían o confiscarían si se enteraran, aunque son bastante inofensivos. Por ejemplo, un joven intentando construir un reactor nuclear en su habitación, o alguien obsesionado con crear una máquina del tiempo. Es divertido leerlos.
Uno no tiene ni idea de cómo obtener combustible para el reactor, y el otro no quiere aceptar que viajar en el tiempo contradice todas las leyes conocidas de la física. Mientras buscaba experimentos relacionados con viajes en el tiempo, encontré un enlace que parecía fuera de lugar. Era un sitio con apariencia de noticias, lo que no es común en la dark web. Lo que llamó mi atención fue la fecha debajo del enlace. Era para dentro de 3 días. Claramente era un error del sistema. Por curiosidad hice clic y esperé a que se cargara. El sitio resultó ser una especie de versión textual de un portal de noticias común, pero de una fuente desconocida. La mayoría de las historias eran bastante ordinarias y las fechas parecían coincidir con el día de hoy. Sin embargo, la noticia que aparecía en el fragmento del buscador tenía esa fecha de 3 días en el futuro. No era lo único extraño. La noticia hablaba de una mujer que había sido hallada muerta en su apartamento, pero la policía no lo consideraba un asesinato común. Según ellos, parecía que un animal salvaje había entrado al lugar y la había atacado brutalmente. Volví a revisar la historia. Decía que el asesinato había ocurrido la noche anterior, un sábado, pero hoy apenas es miércoles. Pensé que tal vez la noticia se refería a la semana pasada, pero no había escuchado nada sobre un incidente como ese últimamente. En un pueblo tan pequeño como este, algo así no pasaría desapercibido. Leí la historia otra vez y llegué a la conclusión de que alguien debía estar haciendo una broma elaborada. Era la única explicación lógica, pero ¿por qué bromear con algo tan macabro? Algunas personas tienen un sentido del humor bastante enfermo, y esto parecía una de esas situaciones. Miré mi teléfono y vi que me quedaba menos de 1 hora antes de que la biblioteca cerrara. Necesitaba terminar mi tarea de matemáticas antes de irme a casa. Sabía que sería imposible concentrarme en ello una vez estuviera allí. El domingo por la mañana llegó demasiado pronto. El sonido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche me despertó a las 7. No tenía intención de levantarme tan temprano, así que quien fuera que estuviera llamándome estaba a punto de escuchar unas cuantas palabras de mi parte. Miré la pantalla con los ojos entrecerrados y vi que era Fernanda. ¿Por qué me llamaría tan temprano un domingo? Hola, gruñí al contestar. Despierta, hombre. ¿Te acuerdas de esa historia que me contaste hace un par de días? ¿Cuál historia? Pregunté, todavía medio dormido. La de la mujer que fue asesinada aquí en el pueblo, esa que parecía que un animal salvaje lo había hecho. Oh, sí, respondí mientras me giraba sobre la cama. Pues resulta que está muerta, justo como dijiste. El sueño desapareció al instante de mis ojos mientras me sentaba de golpe en la cama. ¿Qué quieres decir con que está muerta? Justo como lo describí. Es una mujer que vive a unas 3 calles de tu casa. Oh, no, no le habrás contado a nadie lo que te dije, ¿verdad? No, tranquilo. ¿Por qué lo preguntas? Porque si la policía descubre que sabía de esto antes de que sucediera, podrían sospechar de mí. Escuché la risa de Fernanda al otro lado de la línea. ¿No la mataste, verdad? Dios mío, no. ¿Qué clase de persona crees que soy? Solo estoy bromeando. Oye, voy a tener que colgar, necesito buscar un periódico o mirar las noticias. Está bien, llámame después. Inmediatamente me conecté al sitio web del periódico local. La noticia principal era sobre un asesinato, y aunque no tenía la versión de la dark web frente a mí, estaba bastante seguro de que era la misma historia, palabra por palabra. Hoy es domingo y la biblioteca está cerrada. No tengo otro lugar para conectarme a la dark web, y no puedo arriesgarme a hacerlo desde casa. Lo mejor que puedo hacer es levantarme temprano mañana e ir a la biblioteca en cuanto abran. Tendré alrededor de 1 hora antes de que tenga que ir a la escuela. Mientras releía la historia, todo me parecía surrealista. ¿Cómo era posible que hubiera leído sobre un asesinato que no ocurriría hasta dentro de 3 días? Un escalofrío recorrió mi espalda, y me dije a mí mismo que tal vez era mejor no buscar respuestas a esa pregunta. El lunes por la mañana llegó más lento de lo que me hubiera gustado, pero ahora estoy sentado en mi lugar habitual, en una esquina oscura de la biblioteca. Esta vez no estoy solo. Fernanda está conmigo sentada en una silla a mi lado, observando cómo accedo a la dark web y navego hacia el sitio de noticias que vi hace unos días. Antes de abrir el enlace, la miré. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Sí, probablemente no sea nada. ¿Qué probabilidades hay de que aparezca otra historia sobre algo que sucederá en el futuro? Tenía razón, en parte. Hice clic en el enlace y el mismo sitio de noticias apareció en la pantalla.
El tercer titular trataba sobre un asesinato, pero esta vez ya no era un evento futuro ni algo actual. Ahora era una noticia pasada, de hace un par de días, y por eso había descendido en importancia en la página principal. Estaba a punto de hacer clic en el titular para ver si algo había cambiado, pero Fernanda soltó un leve grito, lo que me hizo mirar de nuevo. El titular estaba fechado para la noche del miércoles. Este miércoles, no el anterior. Decía, el asesino serial ataca de nuevo. No quería abrir ese enlace, pero estaba claro que debía hacerlo. Con las manos temblorosas moví el ratón hacia el enlace, pero Fernanda puso su mano sobre la mía. ¿Realmente queremos ver esto?, preguntó. Aparté mi mano del ratón y la miré. No lo sé, Fernanda. El otro día pensé que todo esto era una broma o un engaño, pero ahora obviamente no lo es. ¿Qué crees que está pasando? Sacudí la cabeza completamente perdido. No tengo idea de qué estamos viendo. Tal vez el asesino trabaja para este sitio de noticias, dijo, y está planeando los crímenes antes de publicarlos. Podría ser cierto, pero no creo que seamos los únicos que han leído estas historias. Seguramente hay más personas que las han visto, y alguien ya habría llamado a la policía. Esto es la Dark Web, Andrew. Algunas de las personas enfermas que rondan por aquí viven para este tipo de cosas. Como yo, no me refería a ti. Lo sé, y tienes razón. Hay muchas personas aquí que no querría conocer en la vida real. Miró de nuevo la pantalla y asintió con la cabeza. Tenemos que verlo. ¿Estás segura?, pregunté. Sí, aunque me asusta. A mí también, respondí mientras hacía clic en el enlace. La historia se abrió y comenzamos a leer. Relataba el asesinato de un anciano que vivía solo en la parte este de la ciudad. Según la descripción, había sido atacado y asesinado en su hogar. Al igual que el caso anterior, su cuerpo estaba destrozado, como si lo hubiera atacado un animal salvaje. La policía no tenía pistas y ahora la ciudad estaba en pánico, temiendo que un nuevo asesino serial estuviera suelto. Mira aquí, justo debajo del titular, dijo Fernanda. Leí la sección que señalaba. Decía que la noticia había sido vista por más de 100 suscriptores. Eso respondía a mi duda. No éramos los únicos que sabíamos sobre esto. Tenemos que contarle a alguien, dijo ella. ¿A quién? Nadie nos creerá. Pensarán que estamos locos. Te olvidas de la persona más obvia a quien contárselo. Tardé solo un segundo en darme cuenta de a quién se refería. Me sentí algo tonto por no haberlo pensado antes. Fernanda sacó su teléfono del bolso, marcó un número y puso la llamada en altavoz, pero bajó el volumen para que solo nosotros pudiéramos escuchar. Departamento de Policía de Smithville. ¿A dónde puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con el detective Castillo. Espere un momento, por favor. Aquí el detective Castillo. Papá, soy Fernanda. Hola, cariño, ¿qué ocurre? Necesito que vengas a la biblioteca. Andrew y yo tenemos algo que debes ver. Supongo que notó la seriedad en su voz, porque todo lo que dijo fue que llegaría enseguida. Tardó solo 10 minutos en llegar, ya que la biblioteca está a solo un par de cuadras de la estación de policía. Creo que incluso caminó. Nos encontró en la parte trasera de la biblioteca, sacó una silla y se sentó frente a nosotros. ¿Qué pasa, chicos?, preguntó. Fernanda señaló la pantalla, y él se inclinó para leer la historia. ¿Esto es algún tipo de broma?, dijo él. Ojalá lo fuera, señor, respondí. ¿Notaron la fecha?, preguntó. Sí, dentro de un par de días, respondí. Sacó su teléfono, tomó una foto de la pantalla y se aseguró de hacer zoom en el nombre de la víctima y la dirección. No sé de qué se trata esto, pero lo voy a averiguar. Parece que alguien está jugando con cosas muy serias. Díselo, Andrew, dijo Fernanda. El detective Castillo miró a su hija y luego a mí. ¿Qué debo saber? Tragué saliva. No por miedo, sino porque él aún parecía pensar que esto era una broma, y no quería que se fuera sin tomarlo en serio. Señor, ¿la mujer que murió la otra noche? Yo leí una historia sobre eso el miércoles pasado. ¿Leíste una historia como esta 3 días antes de que sucediera? Sí, señor. En su momento pensé que era un engaño, hasta que vi las noticias ayer y me di cuenta de que no lo era. Bajé la cabeza, mirando al suelo. Una sensación de culpa me invadió al pensar que si hubiera dicho algo antes, tal vez esa mujer seguiría viva. Podría haberla salvado. Susurré. Sentí la mano del detective Castillo en mi hombro. No hiciste nada malo, Andrew. ¿Cómo podías saber que era real?
pero ahora necesito encontrar la forma de proteger a este hombre y atrapar al bastardo que está detrás de esto. El detective Castillo se puso de pie, se inclinó y le dio un beso en la mejilla a Fernanda. Cuídate, jovencita, voy a trabajar. Está bien, papá, atrapa a esa persona. Sabes que lo haré. Lo vimos alejarse por uno de los pasillos de la biblioteca hasta que desapareció de nuestra vista. Fernanda miró su teléfono y dijo: odio decir esto, pero tenemos que irnos o llegaremos tarde a la escuela. ¿Escuela? ¿Quién podía pensar en la escuela en este momento? Guardé mi computadora portátil en mi mochila y salimos de la biblioteca. Al bajar las escaleras de la entrada pudimos ver a su padre caminando rápidamente hacia la estación de policía. Fernanda entrelazó su brazo con el mío. Vamos. Él atrapará al asesino, pero nosotros todavía tenemos que ir a la escuela. No recuerdo haber vivido un día de escuela tan interminable como ese, ni tampoco el siguiente. Cuando finalmente llegó el miércoles, el detective Castillo ya estaba preparado. Había llegado temprano a la casa de la víctima y se escondió en una de las habitaciones traseras. Los vehículos de la policía, sin identificación, estaban estacionados a menos de 1 minuto de distancia. Alrededor de las 8 de la noche, el detective escuchó cómo se rompía una ventana en la habitación contigua a donde él estaba. Esperó en silencio hasta oír a alguien moverse con cuidado, saliendo de la habitación y avanzando por el pasillo. La persona caminaba lo más silenciosamente posible, pero cuando pasó junto a su escondite el detective salió, apuntándole con su arma a la parte trasera de la cabeza. «Se acabó», dijo con firmeza. «No pierdas el tiempo buscando al anciano, él no está aquí desde hace horas». El intruso iba completamente equipado para llevar a cabo lo que tenía planeado. Llevaba una mochila llena de cuchillos y machetes, y vestía de negro de pies a cabeza, incluido un clásico pasamontañas. Sin embargo, al sentir el frío del arma contra su cabeza, comenzó a reír. «¿De verdad crees que esto ha terminado?», dijo con voz burlona. «Apenas está comenzando». El detective llamó al equipo de refuerzo, y en menos de 1 minuto el hombre estaba en el suelo, esposado y listo para ser trasladado. Cuando le quitaron el pasamontañas, vieron que era un criminal conocido por causar pequeños disturbios, pero nunca había hecho nada cercano a un asesinato. A pesar de estar inmovilizado, no dejó de reír en ningún momento, desde que lo esposaron hasta que lo metieron en la patrulla. ¿Dónde estaba yo mientras todo esto ocurría? Ahora mismo estoy sentado en la biblioteca mirando fijamente la pantalla de la computadora. Quiero ver si la historia cambia o desaparece por completo. Fernanda está en casa, rezando como suele hacer, pidiendo por la seguridad de su papá. Sin embargo, esta noche parece dedicarle más tiempo y fervor que de costumbre, como si intuyera que algo podría salir mal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre. «Atrapamos al tipo». Todo terminó. Respiré aliviado, me recosté en la silla y me froté los ojos. Gracias a Dios. Pero mientras estaba sentado con los ojos cerrados, un sonido en mi laptop me sobresaltó. Al abrirlos, vi una caja de texto en el centro de la pantalla. El mensaje decía: «¿De verdad crees que sería tan fácil atraparme? Deberías haberte quedado sentado, observando como todos los demás. Pero decidiste hacer más que mirar. Bueno, observa esto». Antes de que pudiera reaccionar, las palabras en la pantalla comenzaron a cambiar. Cada frase, cada oración, cada detalle de la historia anterior se reescribía en tiempo real. Ya no tenía nada que ver con el anciano ni con su asesinato. Cuando finalmente el texto dejó de transformarse, lo que apareció en la pantalla me dejó horrorizado. Rápidamente tomé mi teléfono y marqué el número del detective Castillo. Cada tono de llamada se sentía eterno, como si el tiempo estuviera ralentizado. Finalmente respondió: «Hola Andrew, gracias por ayudarnos». «Señor, la historia cambió». «¿Qué dice ahora?». Tragué saliva sintiendo un nudo en la garganta. «Es sobre Fernanda». Mi voz se quebró al decir su nombre. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido. «¿Qué dices, Andrew?», preguntó finalmente, con un tono grave cargado de preocupación. «¿Qué es lo que dice?». Intenté articular las palabras, pero era como si mi mente no pudiera procesar lo que veía. Volví a mirar la pantalla. Las palabras escritas en un frío contraste de negro sobre blanco describían con detalles escalofriantes algo que aún no había ocurrido, pero que yo sabía que sucedería.
Joven mujer encontrada brutalmente asesinada en su hogar. Sospechas apuntan a un asesino serial. La fecha era para mañana. Detective, dije con la voz quebrada. La historia cambió. Ahora es sobre Fernanda. Dice que va a morir mañana. Un silencio mortal llenó el aire. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos, marcando el paso de un miedo que me aplastaba. Todo en mí gritaba que no podía ser cierto, pero allí estaba, escrito frente a mis ojos, como una sentencia que no podía evitarse. Andrew, dijo el detective más calmado de lo que esperaba. Necesito que me digas exactamente lo que dice. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está Fernanda? Está en casa, respondí rápidamente. Está rezando por usted como siempre lo hace. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. Castillo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero sabía que esta situación lo había afectado profundamente. Voy a buscarla ahora mismo, dijo con urgencia. Quédate en la biblioteca, Andrew. No vayas a ninguna parte. Voy a enviar una patrulla a tu ubicación también, por si acaso. Asentí, aunque sabía que él no podía verme, y colgué el teléfono. Mi mente giraba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo podía la historia haber cambiado de esa manera? ¿Cómo sabía alguien en la dark web lo que iba a suceder? Y lo peor, ¿por qué estaban jugando con nosotros? Me sentía atrapado en el centro de un retorcido juego del que no sabía cómo escapar. Las palabras en la pantalla seguían ahí, amenazantes, como una sentencia ineludible. No podía dejar de pensar en Fernanda, en lo aterrada que estaría si supiera lo que yo estaba leyendo. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me golpeaba con fuerza, como una ola imparable. Miré mi reloj. Eran las 8 de la noche. Si la historia era precisa, entonces solo teníamos unas pocas horas antes de que todo se desmoronara. Decidí que no podía quedarme sentado sin hacer nada. Tenía que actuar. Me levanté de la silla, guardé mi laptop apresuradamente en la mochila y salí corriendo de la biblioteca. Sabía que el detective Castillo me había pedido que me quedara, pero no podía soportar la idea de que algo le pasara a Fernanda mientras yo estaba a salvo detrás de esas paredes. Si todo esto era real, necesitaba estar allí con ella, hacer lo que fuera necesario para protegerla. El viento frío de la noche golpeaba mi rostro mientras corría por las calles desiertas. Apenas unas pocas personas caminaban por las aceras, completamente ajenas a la pesadilla que se desarrollaba en mi mente. Mi respiración era agitada, y cada paso que daba parecía una carrera contra el tiempo. Cuando finalmente llegué a la casa de Fernanda, vi el auto del detective estacionado afuera. Las luces del interior estaban encendidas y por un momento sentí un alivio pasajero al pensar que todo estaba bajo control. Llamé a la puerta con fuerza, casi desesperado. La puerta se abrió, y el detective Castillo apareció mirándome con sorpresa. «Andrew, te dije que te quedaras en la biblioteca», dijo. No había enojo en su voz, solo preocupación. No podía quedarme, respondí tratando de recuperar el aliento. Tenía que asegurarme de que ella estuviera bien. El detective asintió entendiendo. Me dejó entrar y allí encontré a Fernanda sentada en el sofá, con una Biblia en las manos. Me miró con ojos llenos de preocupación, sin saber lo que yo sabía. «¿Qué está pasando, Andrew?», preguntó. No quería asustarla más de lo necesario, pero tenía que ser honesto. «La historia cambió, Fernanda. Ahora te menciona a ti». Su rostro palideció al instante. Podía ver cómo su mente intentaba procesar lo que eso significaba. Pero antes de que pudiera responder, un sonido fuerte rompió el silencio de la casa. El vidrio de una ventana trasera se hizo añicos, y una ráfaga de aire helado invadió la sala. El detective desenfundó su arma de inmediato, poniéndose en alerta. «Quédense aquí», ordenó mientras se dirigía rápidamente hacia el ruido. Fernanda y yo nos quedamos inmóviles, congelados por el miedo. Nos miramos, conscientes de que lo que estaba ocurriendo no era una coincidencia. Estábamos atrapados en el juego de alguien más, y esa persona había decidido que Fernanda sería su próxima víctima. Los segundos parecían horas. Podía escuchar los pasos del detective moviéndose rápidamente por la casa, y luego... silencio. Un silencio aterrador. Fernanda me tomó la mano, su piel estaba fría como el hielo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró, su voz temblando de miedo. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió con un chirrido, y una sombra apareció en el umbral. No era el detective,
Era él. El hombre había venido por Fernanda. Instintivamente me paré frente a ella, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El intruso avanzó lentamente, su rostro oculto bajo una capucha oscura. En una mano sostenía un cuchillo grande, y en su rostro había una sonrisa que exudaba pura maldad. «Es hora», dijo con voz fría y calculada. El miedo me invadió, pero junto a él, una determinación feroz. No iba a dejar que le hiciera daño. No importaba lo que dijera esa historia. Yo iba a cambiar el final. «No dejaré que la toques», dije, con la voz temblorosa pero firme. El hombre se rió suavemente avanzando otro paso. «Ya has hecho tu elección», murmuró. «Ahora mira cómo se cumple». En ese momento un disparo resonó en la casa. El hombre cayó al suelo con un golpe seco, dejando un rastro de sangre en la entrada. Detrás de él, el detective Castillo sostenía su arma, respirando con dificultad, su mirada llena de furia y protección. Fernanda soltó un grito y corrió hacia su padre, abrazándolo con fuerza. Él la sostuvo mientras mantenía los ojos clavados en el cuerpo del intruso. Una oleada de alivio me golpeó con fuerza, dejándome sin aliento. Habíamos sobrevivido. Habíamos roto el ciclo. Pero entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas, y lo que vi en la pantalla me dejó paralizado. ¿Creías que esto había terminado? Apenas está comenzando. El mensaje resonaba en mi mente como una amenaza, una advertencia que penetraba hasta lo más profundo de mí. El detective Castillo, con Fernanda todavía aferrada a su brazo, se giró hacia mí al notar mi expresión. «¿Qué pasa, Andrew?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Sin decir una palabra le mostré el teléfono. Él lo tomó y leyó el mensaje, frunciendo el ceño con gravedad. «Sea lo que sea esto», murmuró, «no ha terminado». En ese momento todos supimos que no estábamos enfrentando a un simple asesino. Había algo más grande, más oscuro, acechándonos. Algo que apenas comenzábamos a comprender. Josefina, que había recuperado algo de compostura, miró a su padre y luego a mí. Sus ojos todavía reflejaban miedo, pero ahora también brillaban con una chispa de determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz baja pero firme. El detective Castillo observó el cuerpo del hombre en el suelo, luego la ventana rota, y finalmente nos miró a nosotros. Su expresión mostraba que estaba procesando rápidamente la situación, evaluando opciones y buscando la mejor forma de protegernos. «Lo primero es asegurar esta casa», dijo finalmente. «Pero no podemos quedarnos aquí, no es seguro. Tenemos que salir ahora mismo». Asentimos sin dudarlo. Mientras Josefina y yo recogíamos lo que pudimos en cuestión de minutos, el detective hizo una llamada rápida solicitando una unidad para asegurar la escena. Salimos de la casa en silencio, nuestros pasos resonando en la tranquilidad inquietante de la noche. Sabíamos que el peligro no se había desvanecido, simplemente se había ocultado nuevamente, esperando el momento adecuado para atacar. Nos subimos al coche del detective, y durante todo el trayecto hacia la estación de policía, una sensación extraña me acompañó. Era como si algo estuviera observándonos, como si incluso el aire mismo conspirara en nuestra contra. Cada vez que miraba por la ventana, tenía la inquietante impresión de que la ciudad sabía más de lo que podíamos entender. Cuando llegamos a la estación, el personal nos recibió con preocupación. El detective explicó lo sucedido, omitiendo cualquier mención de la dark web y del mensaje que había recibido. No era algo fácil de explicar, y menos en esas circunstancias. Nos escoltaron a una sala de espera, donde Josefina y yo nos sentamos con su padre, quien se mantuvo atento, vigilante. El silencio en la sala era denso, y la oscuridad de la noche al otro lado de las ventanas parecía más pesada de lo habitual, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando pacientemente. «No podemos quedarnos quietos», dije finalmente, rompiendo el silencio opresivo. «Si esto es más grande que un simple asesino, si lo que dice el mensaje es cierto, entonces no hemos terminado. Necesitamos respuestas». Josefina asintió, su mirada fija en la mía, llena de determinación. El detective Castillo permaneció pensativo por unos momentos antes de asentir lentamente. «Tienes razón. Si esto realmente es más profundo de lo que parece, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que venga por nosotros otra vez. Tendremos que salir a buscarlo nosotros».
La pregunta que flotaba en el aire era evidente. ¿Qué era lo que estábamos enfrentando realmente? El tiempo parecía avanzar de manera extraña, estirándose en la quietud de la estación. Afuera, la ciudad seguía respirando, moviéndose lentamente, pero todos sabíamos que algo oscuro operaba en las sombras. Algo que superaba la idea de un asesino común. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Mi mano temblorosa lo sacó del bolsillo y lo miré. Esta vez no era un mensaje largo, solo 2 palabras. Hasta pronto. Le mostré el mensaje al detective. Su rostro se endureció de inmediato. Esto no ha terminado, murmuró, y quizá nunca terminaría del todo. Pero ahora sabíamos algo con certeza. Estábamos en el centro de un juego macabro, un juego en el que no éramos más que piezas, y alguien o algo estaba moviendo los hilos, pero no podíamos escapar solo sobreviviendo. Había una fuerza detrás de todo esto, algo o alguien que no descansaría hasta que todo estuviera bajo su control. Nos miramos en silencio, conscientes de lo que nos esperaba. Ya no podíamos quedarnos esperando ni esconder la verdad. Josefina, su padre y yo habíamos sido arrastrados a algo mucho más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado. No había otra opción. Tendríamos que enfrentarlo. No sabíamos cuándo ni cómo vendría la próxima jugada de esa sombra invisible, pero estábamos decididos a no ser víctimas pasivas. No otra vez. En la quietud de la sala de espera, con las luces parpadeando levemente y los sonidos lejanos de la estación resonando en el aire, algo dentro de nosotros había cambiado. El miedo seguía allí, pero también había nacido una nueva determinación. No íbamos a ser simples peones en este juego. Quienquiera que estuviera detrás de esto lo enfrentaríamos, y cuando llegara el momento, cuando esa sombra volviera a hacer su jugada, nos encontraría preparados. Sabíamos que el verdadero enfrentamiento apenas estaba por comenzar.